Hace unos siglos, en los pueblos de México, cuando un bebé moría antes de ser bautizado, no lo enterraban junto a los demás. Lo llevaban aparte, muchas veces de noche, a un rincón sin bendecir del panteón, a veces incluso fuera del cementerio, en tierra que nadie había consagrado. No había misa, no había campanas. Los padres cargaban ese cajoncito pequeño en silencio, con la vergüenza pegada al pecho, además del dolor, porque alguien en algún momento les había hecho creer que ese niño se había quedado fuera del cielo por no haber recibido a tiempo unas gotas de agua. Imagínese ese dolor, perder a su hijo, y que además le digan, aunque sea con palabras suaves, que ese hijo ni siquiera está con Dios. Quiero que se quede con esa imagen, porque es exactamente la pregunta que todavía me hacen hoy, en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Una mujer que perdió a su bebé en un aborto espontáneo antes de poder bautizarlo. Un matrimonio cuyo hijo nació y murió el mismo día, entre las manos del doctor, sin tiempo para nada. Una abuela que carga esa pena por un nieto que nunca conoció. ¿Se fue ese niño al cielo? ¿O se quedó en algún lugar sin Dios, por algo que no tuvo la culpa de decidir? La mayoría de la gente piensa que esto es una pregunta rara, poco común. No lo es. Es una de las heridas más viejas y más calladas que ha cargado nuestra gente por generaciones, transmitida de abuela a madre a hija, casi siempre sin que nadie se atreva a cuestionarla en voz alta. Y al final de este video le voy a mostrar exactamente lo que la Iglesia, con toda su autoridad y toda su oración, ha llegado a decir sobre esto, no en un rincón cualquiera, sino desde el Vaticano mismo. Pero no podemos empezar por el final. Quédese conmigo, déjeme ser honesta con usted, como a mí me gustaría que fueran honestos conmigo. No hay un versículo en toda la Biblia donde Dios diga con esas palabras exactas, esto es lo que pasa con el niño que muere sin bautismo. No está ahí. Y cualquiera que le diga que sí está, palabra por palabra, le está agregando algo al libro de Dios que Dios nunca puso. Y con ese hombre hay que tener cuidado también con todo lo demás que le diga. Pero eso no quiere decir que estemos adivinando en la oscuridad. Quiere decir que vamos a la palabra y a lo que la Iglesia ha discernido con oración durante 2000 años. Y dejamos que las dos hagan el trabajo más difícil de enseñarnos. Y le prometo que lo que enseñan vale más que cualquier versículo suelto que alguien le hubiera podido citar. Empecemos por donde empieza todo este dolor. El bautismo. La Iglesia siempre ha enseñado, desde los primeros siglos, que el bautismo es el camino ordinario que Dios estableció para lavar el pecado original y unirnos a Cristo. Eso no ha cambiado ni va a cambiar, y por eso, escúcheme bien, se debe bautizar a los niños lo antes posible. No por miedo, sino por amor. Esa parte no está en discusión esta noche. Pero de ahí, hace muchos siglos, algunos teólogos empezaron a construir una idea más allá de lo que la Iglesia realmente había definido. Le pusieron un nombre, el limbo, un lugar, decían, de felicidad natural, pero sin la presencia directa de Dios, reservado para los niños que morían sin el bautismo. Y esa idea, aunque nunca fue enseñada oficialmente como dogma, se repitió tanto, de pueblo en pueblo, de generación en generación, que terminó sintiéndose como si fuera la palabra misma de Dios. Y ahí está la primera cosa que necesito que usted entienda esta noche. El limbo nunca fue un dogma de la Iglesia Católica, nunca. Fue una opinión teológica sostenida por hombres buenos que intentaban honrar la importancia del bautismo, pero una opinión al fin, no una revelación de Dios. Ahora vayamos al libro, porque ahí sí hay algo firme donde pararse. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10. Le traen a Jesús unos niños pequeños para que los toque, y los discípulos, pensando que protegían a su maestro, los reprenden y tratan de alejarlos. ¿Y qué hace Jesús? Se indigna, se enoja de verdad, y dice, dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese que no puso ninguna condición en esa frase. No dijo de los niños bautizados. No dijo de los niños que alcanzaron a recibir el sacramento a tiempo. Dijo sin más que de los niños es el reino. Y el corazón de Jesús que se indigna cuando alguien intenta apartar a un niño de él es el mismo corazón al que usted le está entregando esta pregunta. Esta noche. Ahora vaya conmigo a las palabras de San Pablo, en su primera carta a Timoteo capítulo 2. Ahí dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Todos. No dice todos los que alcanzaron a bautizarse. Y el apóstol San Pedro, en su segunda carta capítulo 3, dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, un bebé que muere en el vientre de su madre, o a los pocos días de nacer, no tuvo tiempo de arrepentirse de nada, porque no tuvo tiempo de pecar de nada por su propia mano. Guarde eso en su corazón, porque es importante para lo que sigue. Y aquí quiero llevarla a un momento tierno del Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel. El rey David pierde a su hijo recién nacido. Y cuando el niño muere, David hace algo que dejó pasmados a todos los que estaban con él. Deja de llorar, se levanta del suelo, se lava la cara y pide de comer. Y cuando le preguntan por qué ya no llora, él responde, yo iré a él, mas él no volverá a mí.
David no está diciendo simplemente que él también va a morir algún día. Cualquiera sabe eso. Está diciendo algo mucho más específico y mucho más lleno de esperanza, que él va a ir hacia su hijo, que habrá un reencuentro. Y David, a quien la Escritura llama un hombre conforme al corazón de Dios, no tenía miedo de que su hijo estuviera perdido para siempre. Ahora le voy a contar lo que pasó en Roma, porque esto es lo que casi nadie le ha contado, ni siquiera sentada toda su vida en la banca de la iglesia. En el año 2004, el Papa Juan Pablo II, ya casi al final de su vida, le pidió a la Comisión Teología Internacional, un grupo de los teólogos más serios de toda la iglesia, que estudiara esta pregunta a fondo. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? Ellos trabajaron durante años. Y en el año 2007, ya con el Papa Benedicto XVI, publicaron un documento con un título que quiero que usted escuche completo, porque el título ya es la respuesta. La esperanza de la salvación para los niños que mueren sin ser bautizados. No la condena. No el limbo confirmado. La esperanza de la salvación. Y en ese documento la Iglesia dijo algo que le pido que grabe en su corazón esta noche. Dijeron que hay palabras textuales, serios motivos teológicos y litúrgicos para la esperanza de que los niños que mueren sin bautismo se salven y gocen de la visión beatífica, es decir, que vean a Dios cara a cara. Y con muchísimo cuidado, para no prometer más de lo que se les había revelado, añadieron que esto es motivo de esperanza confiada en la oración, no una certeza absoluta como la que tenemos con un niño bautizado. Pero fíjese bien en la dirección hacia donde apunta esa esperanza, no apunta hacia el limbo, apunta hacia el cielo. Y el Catecismo mismo de la Iglesia, en el número 1261, lo dice con una ternura que a mí se me quiebra la voz cada vez que lo leo. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede encomendarlos a la misericordia de Dios. Y luego añade, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y la ternura de Jesús para con los niños. Nos permiten esperar que haya un camino de salvación para los niños muertos sin bautismo. ¿Escuchó esa palabra? Encomendarlos. La Iglesia no los condena. La Iglesia los pone, con toda confianza, en las manos de la misericordia de Dios, la misma misericordia que perdonó al ladrón en la cruz, sin que éste hiciera absolutamente nada por ganársela. Ahora sí, quiero darle la respuesta completa que le prometí al principio. La Iglesia, con toda su autoridad, con toda su oración de 2000 años, no le puede decir con la misma certeza con la que le habla de un niño bautizado, su bebé está en el cielo. Asunto cerrado, sin ninguna duda. Sería una promesa que la Iglesia misma no tiene la autoridad de hacer, y una promesa vacía es peor que ningún consuelo. Pero lo que sí le puede decir, con la voz más alta y más firme que tiene, es esto. Hay razones serias, reales, fundadas en la propia palabra de Dios, para tener una esperanza confiada de que su niño está con él. Que Dios, quien conoció a ese bebé antes de que existiera el mundo, quien lo formó en el vientre de su madre, no cierra la puerta del cielo por algo que ese niño nunca tuvo oportunidad de decidir. El pecado original nos toca a todos sin que lo elijamos, sí, pero la misericordia de Dios es más grande, no más pequeña, que el pecado que heredamos sin culpa. Así que si usted ha cargado esa pena en silencio, se ha llorado a un hijo, a un nieto, a un hermanito que se le fue, antes de que le pudieran poner el agua en la frente, óigame bien esta noche. No carga además la vergüenza que alguien, sin quererlo, le puso encima con una idea que la Iglesia nunca definió como verdad segura. Encomiende a ese niño, como lo hace la propia Iglesia, a la misericordia del mismo Dios que dijo, dejen que los niños vengan a mí. Enciéndale una veladora si eso le trae paz. Recé por él, con él, no como quien reza por alguien perdido, sino como quien reza confiando en la ternura de un Dios que ama a los niños más de lo que nosotros mismos sabemos amar. Y a los padres que están esperando un hijo o que tienen niños pequeños en casa, bauticen a sus hijos pronto, no por miedo a esto que le acabo de contar, sino por el amor inmenso de recibirlos oficialmente en la familia de Dios lo antes posible. Porque al final, la pregunta que de verdad importa nunca fue si alcanzó el agua a tocar esa frente pequeñita a tiempo. La pregunta es si usted conoce al Dios cuyo corazón se indignó cuando quisieron apartar a los niños de él. Y si usted lo conoce, entonces confíe en que él conoce a su niño todavía mejor que usted. Ahora, si esto le trajo un poco de paz esta noche o le quitó un peso que cargaban solitos hace mucho tiempo, hágame un favorcito. Dele like a este video y suscríbase al canal, para que estas palabras puedan llegar a alguna otra alma que esté cargando este mismo dolor en silencio, tal como usted. Que la Virgen de Guadalupe la cubra con su manto y que la paz de Dios acompañe su corazón todo el camino a casa. Nos vemos en el siguiente video.